Quiero que usted vaya a la palabra de Dios y vamos a hablar hoy de los 3 días de Jesús en la tumba. Un tema que muchas veces lo hemos escuchado, pero poco lo hemos analizado o no hemos meditado en los detalles que pasaron esos 3 días y esas 3 noches. Sabemos que el Evangelio es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al 3er día. Pero ¿qué pasó esos 3 días que Jesús estuvo aparentemente muerto? Muchos son los pensamientos, hemos escuchado muchas veces detalles de esos 3 días, pero para poder comprender correctamente lo que realmente Jesús hizo, hoy la idea es que a usted le quede claro qué es lo que realmente sucedió. Jesús dijo que iba a estar 3 días y 3 noches, ¿como quién? ¿Cuál fue la señal que Dios decidió colocar para que identificaran por qué Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios? Dice que la única señal que se le entregaría a los judíos sería de que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en un gran pez, asimismo el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches bajo tierra. Vamos a mirar en Jonás capítulo 1 versículo 17 lo que Jesús había dicho, porque Jesús no se salía mejor de ninguna de las palabras que ya estaban escritas en la palabra de Dios. Busque Jonás capítulo 1 versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lo importante, hermanos, cuando aprendemos de la palabra de Dios, es identificar que todo lo que Jesús decía ya estaba escrito. Esa es la verdadera profecía. La profecía no es profetizarle a usted un carro, una casa, un hijo, profetizarle un viaje. Eso no es lo que Dios declaró que era la profecía. La profecía ya está escrita y es más que suficiente. Entonces, aquí Jesús literalmente dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Así que Jesús tenía que estar 3 días y 3 noches como Jonás. Se está hablando de noches de 12 horas, porque va desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana cuando sale el sol. Y desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde son 12 horas de día. ¿Por qué no participamos nosotros del modelo que maneja la Iglesia Popular o la Iglesia Católica? Porque ellos, cuando celebran la resurrección de Cristo, dice que murió, ¿qué día? El viernes. Entonces cuentan viernes, sábado y domingo, y el domingo resucitó. Pero dice que son 3 noches y 3 días. Entonces, si usted empieza a contar la noche del viernes, la noche del sábado y la noche del domingo, entonces ¿cuándo resucitó? El lunes. Por ninguna parte cuadra.
Así que Jesús no murió y no fue enterrado un viernes. Esto nos acontece y nos importa saberlo, porque si bien lo más importante es que Jesús resucitó, que eso es lo más importante, los detalles que suceden esos 3 días y esas 3 noches tienen que quedar claros en su mente, porque usted se lo tiene que compartir a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y que los que le pidan conocer de Dios, usted dé una información correcta. Y cuando usted tiene la información correcta y verdadera, entonces usted la cree. Y cuando usted la cree, entonces eso produce fe y usted puede explicarlo correctamente. Ahora, ¿por qué las 3 noches y los 3 días no dan desde el viernes hasta el domingo? No dan. Porque según eso, Jesús resucitó el domingo por la mañana. Entonces no darían. ¿Y por qué no darían? Entonces empezamos a darnos cuenta que para poder exponer claramente los 3 días y 3 noches, tenemos que entender primero el calendario que hay en ese momento, el calendario de la época. La Iglesia Católica, por medio de un hombre, el Papa Gregorio XIII, en el año 518, diseñó el calendario solar por el cual nosotros nos guiamos, donde el día comienza ¿a qué horas? A las 12 de la noche. ¿Sí o no? A las 12 de la noche se acaba el lunes y arranca ¿qué? El martes. Pasan 6 horas y a las 6 horas sale la luz del sol y comienza el día. Vas a las 6 de la tarde y empieza otra vez a anochecer, entonces quedan otras 6 horas hasta las 12 de la noche. Eso se lo inventaron los hombres, pero Dios no les dio este calendario a los hombres. El calendario fue cambiado porque era un calendario lunar, y ahora nos guiamos o nos referimos por el calendario solar. Ahora, el calendario que Dios le dio a los judíos es el calendario lunar, y este consta primero que todo de 360 días, no 365. Y aparte de ello, los meses son 12 meses de 30 días cada uno. Mientras que como a este hombre no le cuadró, entonces tenían que acomodarlo. Entonces hay días o hay meses que son de 31, otros de 30, otros años son bisiestos, en febrero de 28, y etcétera, etcétera, para poder cuadrar algo que ya está en la naturaleza colocado y perfecto, como Dios lo había hecho. Ahora, vamos a mirar un poco si esto era verdad. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Dice que porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En la lámina que ustedes tienen en ese momento, están viendo que ahí están los días de la creación, que son ¿cuántos? 7. Son 7 días de la creación. Pero dice que el 7º día, Dios ¿qué? Descansó, reposó y santificó el 7º día. Y sabemos nosotros que el 7º día para los judíos, el día de reposo es ¿cuál? El sábado. Entonces eso es muy importante para poder comprender qué fue lo que hizo Jesús 3 días y 3 noches. Entonces, el último día, el día 7º, Dios reposó.
Y si ese último día reposó, sabemos que ese es el Shabbat o el sábado en los judíos. Entonces, si ese es el sábado, usted empieza a volverse el día 6 fue viernes, el día jueves fue 5, el día 4 fue miércoles, el día martes fue el día tercero, el día lunes fue el día segundo y el primer día de la semana fue ¿qué? Domingo. Entonces, por eso para los judíos el primer día de la semana es el domingo y el último es el sábado. ¿Por qué es tan importante saber esto que ya todos lo conocemos y lo sabemos? Bueno, a ver, vamos a ver y repasemos rápidamente qué hizo Dios el primer día de la creación. Hizo los cielos y la tierra y la luz. El segundo día, o sea, el lunes, separó las aguas de las aguas y descubrió lo seco, ¿cierto? El tercer día, o sea, el martes, Dios dijo algo especial. El tercer día, produzca la tierra hierba verde que dé semilla, y árbol con fruto que dé semilla. Entonces, el día martes, Dios, que era el tercer día, hizo que la tierra produjera semillas y la hierba como tal. El cuarto día, o sea, el miércoles, Dios dijo que sean las lumbreras en el cielo. O sea, apareció el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, los planetas, porque solamente había un planeta, la Tierra. Para el quinto día, el jueves, Dios hizo los animales marinos y las aves de los cielos. Pregunto, ¿de dónde sacó Dios las aves de los cielos? De las aguas. De las aguas. Y el día sexto, o sea el viernes, Dios produjo y dio la orden para que la tierra produjera animales terrestres. Día sexto. Y después de que hizo eso, el mismo día sexto, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hizo al ser humano, o sea, al hombre y a la mujer. Y el día sábado, o sea, el último día de la semana, Dios, ¿qué hizo? Reposó. Ok. Hay algo importante que tenemos que entender para ir comprendiendo e introduciéndonos en esto. Génesis capítulo 1, versículo 5. Génesis capítulo 1, versículo 5. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Eso fue cuándo? ¿Qué día? El primer día. Y fue la tarde y la mañana un día. Si usted observa el versículo 8, y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. El versículo 13 dice también, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Para Dios, lo que enseñó para el ser humano, aquí hablando de judíos, pero era para todo el ser humano, es que un día comienza ¿cuándo? Para Dios el día comienza a las 6 de la tarde. Va hasta las 6 de la mañana, o sea, son 12 horas de noche. Y de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, lo que llamamos luz del día. Entonces, son 12 y 12, son 24. Por eso, los judíos y su calendario no es como el de nosotros. Ellos van en el 5800, algo así, en años. Nosotros cada año estamos dándole un número más, vamos al 2026,
el próximo año 2027. Pero los judíos no, ellos no cambiaron ese calendario. Ahora observe con atención, ¿a qué horas comienza el día según Dios? A las 6 de la tarde, o sea, cuando comienza la noche. Y se va hasta el otro día de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, si hoy es domingo, un ejemplo, si hoy es domingo, hoy a las 6 de la tarde, ¿qué pasa? ¿Empieza qué? El lunes. Entonces, por un momento en nuestra mente, olvídese del calendario solar. Vamos a concentrarnos en el calendario lunar. Hagamos de cuenta que somos judíos y que estamos guiándonos por el calendario lunar. Entonces, en este momento, aquí, ahora, ¿qué día es? Estamos en el día de luz del domingo. Pero comenzó ¿cuándo el domingo? Ayer a las 6 de la tarde. Cuando usted hace un ayuno para Dios en acción de gracias y le ofrece el ayuno del domingo, entonces usted ¿cuándo comienza? El sábado a las 6 de la tarde, no el domingo cuando venga para la iglesia. ¿Ya? ¿Cuál está sonando? ¿El mío? No. Ok. Entonces, según Dios, en esa imagen que usted tiene allí, la noche comienza, el día comienza con la noche y a las 6 de la mañana comienza el día de ese primer día. Entonces el domingo comenzó a las 6 de la noche y se fue hasta las 6 de la noche del otro día para comenzar el lunes. ¿Por qué hacemos esto y por qué hacemos tanto énfasis en esto? ¿Qué pasó el último día? Reposó Dios. ¿De qué reposó? Estaba cansado Dios. O sea, ¿Dios se cansó o no se cansó? A menos que nosotros no entendamos qué es reposo. Porque para usted reposo es ¿qué? Ay, voy a descansar. Paz, cierto. Reposito, televisión, comidita. Pero Dios no descansa. Dios no descansa. Entonces, ¿por qué colocaron esto allí? Bueno, lo que sucedió es que la palabra reposar en hebreo es entregar la carga. Significa despojarse del peso, delegar a otro lo hecho ya. Entonces lo que hizo Dios el día de reposo, o sea, ¿qué día? El séptimo día, el sábado, fue que no es que descansó, porque Dios no se cansa. Lo que Él hizo es que cogió todo lo que hizo y lo que hizo, lo entregó. Ahora, lea Mateo 12:8. Mateo 12, versículo 8. Dice Jesús de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Interesante. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es el Señor del día de reposo. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, existía en Génesis 1. Cuando hizo la creación, Jesús ya existía. Ok, entonces, ¿qué hizo Dios el séptimo día? Le entregó toda la responsabilidad, le entregó toda la creación, le entregó todo. ¿A quién? Al Hijo. Colosenses 1:17 dice que por Él, para Él y de Él
son todas las cosas. Entonces, eso es muy importante. Y esos son fundamentos firmes que usted debe tener en su vida, porque lo que viene de aquí para adelante, hermanos, va a ser un ataque, así como lo ven en la política, va a haber un ataque religioso, espiritual, impresionante, donde a usted le van a cambiar el chip y le van a hacer creer que esto es otra cosa. Entonces tiene que estar firme. Y aquí entonces dice que Jesús es el Señor del día de reposo. Ahora lea Hebreos 4, versículo 9. Hebreos 4, versículo 9 al 11. Voy a leer en esta. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, versículo 11, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Esto qué significa? Entonces, que Dios reposó ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo le parece? Dios descansó en su Hijo, le entregó todo y nos dio el ejemplo para que nosotros reposemos también en Él. ¿En quién? En Jesús, en Cristo. Pero el que no descansa en Cristo, el que se mata trabajando, el que se consigue las cosas porque es un valiente y un berraco, ¿qué va a pasar? Posiblemente no va a entrar en el reposo. Entonces, Dios dio un día de descanso para el ser humano a la semana, para que ese día usted ¿qué hiciera? Cogiera toda la carga de la semana, de sus cosas, de sus situaciones y las entregase a Jesús. Pero la iglesia todavía no ha entendido esto y cree que es que hay que guardar un sábado donde no puedo hacer nada. Eso lo hacen los adventistas, eso hacen los del Testigo de Jehová, eso hacen los sabatistas. Hay muchas sectas que hacen y que adoran el sábado, pero no sienten ni entienden que el sábado representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso nosotros no hacemos nada como tal otro día, porque ese día no es que no podamos caminar, cocinar. Los judíos no pueden hacer nada porque se quedaron en la ley y creyeron que había que guardarlo porque había que guardarlo, pero nunca entendieron que lo que quería decir Dios desde el principio es que ese día lo bendijo, lo santificó, o sea, entregó todo ¿a quién? Ok, listo, entonces ya entendimos. Y como ya entendimos, entonces vamos a la segunda lámina. Y la segunda lámina dice días de la semana judía. Y aquí tenemos que entender algo. Mire que vimos prácticamente lo mismo de la anterior, pero aquí notamos algo. La semana judía tiene un día de reposo. ¿Cuál es? El sábado. Es el día santo. O sea, cada semana, el sábado, no podían ¿qué? Hacer nada y dedicarse al Señor. Entonces comenzamos el domingo, y dice que el domingo comienza desde las 6 de la tarde del sábado. ¿Cierto? ¿Todos se entendieron ahí? Hasta la noche del domingo va de qué hora a qué hora según los judíos. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y el día del domingo va desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Lo mismo pasa el lunes, lo mismo pasa el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Hasta ahí, pues no hay nada que no hayamos dicho ya. Entonces, el domingo es el primer día de la semana. Para nosotros, ¿cuál es? Pero usted siempre en el calendario, cuando usted lo ve, cuando usted ve en el calendario,
siempre el primer día que aparece es el domingo, no el lunes. ¿Sí lo ha visto? Son cositas que son básicas, pero tenemos que entenderlas porque ya estamos caminando como discípulos y tenemos que entender ciertas verdades. Entonces, el domingo es el primer día de la semana y el séptimo día es el sábado, que es cuando se realiza el día de reposo, que comienza ¿a qué horas? ¿De qué día? No, del viernes. ¿Sí ven? O sea, ahí tenemos que no se pierdan porque ya, olvídense el calendario solar. Usted es judío y usted para el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. Ok, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Aquí, hermano, si usted no sale echando humo en la cabeza, entonces... Éxodo 20, versículo 8 al 10. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué Dios nos santificó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Porque bendecir, ¿qué es? Hablar bien de. Entonces Dios habló bien del último día porque el último día representaba ¿a quién? A Jesús. Entonces lo santificó, lo bendijo, habló bien de él, de Jesús, y dijo, está bien que entregue todo esto a Jesús, porque de él y para él fue que se llevó a cabo. Listo, vamos a la tercera lámina. Para poder comprender por qué Jesús estuvo 3 días y 3 noches entonces en la tierra o muerto, es necesario conocer no todas las fiestas judías, pero hay 2 fiestas judías o fiestas solemnes de las fiestas judías que Dios le mandó al pueblo judío a que llevasen a cabo perpetuamente. La primera de ellas es la fiesta de la Pascua y la segunda es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ahora podemos comprender mejor. Hay 7 solemnes fiestas judías, pero estas 2 las vamos a ver. Veamos primero la fiesta de la Pascua, la que aparece en la lámina. ¿Ya la vio? Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 7. Éxodo 12, del 5 al 7. El día, vamos a leer primero. Éxodo 12, 5 al 7. El animal, o sea, aquí está el pueblo en Egipto y les mandó a que mataran un animal el día 10 y que el 14 lo inmolaran. Dice el 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día ¿qué? 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Versículo 11, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es que la Pascua de Jehová. Entonces, esta es una fiesta judía que se celebraba el día 14 del primer mes.
No importaba si era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no importaba. Tenía que ser el día ¿qué? 14. Pero el primer mes para los judíos no es enero como nos lo tienen a nosotros. Para el primero de ellos es Tisri, que es en septiembre más o menos, entre julio y septiembre es el primer mes. Entonces, esto es importante, hoy no lo vamos a ver, pero nos va a interesar es cuándo comenzaba la Pascua. ¿Qué día? El 14 del primer mes. Punto. ¿Eso lo tienen que hacer cada cuánto? No, una vez al año. Una vez al año. La fiesta de la Pascua era una vez al año. Y se hacía el día 14. Ahora, mire la fiesta que le seguía. Se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Ahí mismo en Éxodo 12, versículos 17 y 18. Éxodo 12, 17 y 18. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis ese mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Bueno, esto dice también acá: en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. O sea, ¿a qué horas comenzaba la fiesta de los panes sin levadura? A las 6 de la tarde del día 14, porque comenzaba ya el día 15. Por eso era importante entender que el día comienza a las 6 de la tarde. Entonces los panes sin levadura comenzaban a las 6 de la tarde y duraba 7 días. Pero había algo especial. Ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura era festivo. Era un día solemne. Era un día de reposo. Entonces vea la lámina. En la lámina, el día 15, en la fiesta de los panes sin levadura, era un día ¿de qué? De reposo, así como el sábado, pero este era otro día de reposo, llamaban de gran solemnidad, o sea, era muy santo, porque era una vez cada cuánto, cada año. Entonces, siempre que se celebraba la Pascua, al otro día era ¿qué? Era día de reposo, pero no era el sábado, podía ser cualquier día. El día 15 y pasaba el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y a los 7 días, el 21 también volvía a ser un día de reposo, no importa si caía sábado o domingo. Eso era lo que hacía especial la reunión cuando se celebraban la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua. Entonces, esto sería muy importante entenderlo, porque sería la fecha en que Jesús también celebraría la Pascua judía. Pregunto, ¿cuándo entonces Jesús celebró la última cena? ¿Qué día? Porque Jesús era judío, entonces ¿qué tenía que celebrar? La Pascua. ¿Cuándo la celebró? El 14. Y al otro día comenzaba la fiesta ¿de qué? De los panes sin levaduras, pero ese día era ¿qué? Santo, de reposo, no se podía hacer nada. Y seguía la fiesta 7 días. Ahora, vamos a la lámina 4. Buena la pregunta. ¿Qué era la fiesta de los panes sin levadura? Que por 7 días, inclusive 8, porque incluía el día de la Pascua, no podían haber levadura en las casas. ¿La levadura es para qué? Para que el pan crezca. Entonces, la levadura se refería al pecado.
O sea, ellos por 7 días se tenían que guardar nada de nada, guardados porque estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura, que fueron los 7 días que duró el pueblo de Israel saliendo desde el momento en que salió de Egipto hasta que llegó allí al monte Sinaí. Fueron 7 días donde pasaron por el desierto. Entonces ellos celebran eso recordando cómo Dios los llevó en una nube, los llevó en el torbellino de fuego, todo eso. Ok, por eso es que ellos nunca olvidan y siempre celebran estas fiestas. Entonces Jesús celebraría la Pascua judía el 14 del primer mes, sin importar si caía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo esto. Esto es muy importante, ponga mucho cuidado porque no quiero que se distraiga, porque si se sale va a quedar perdido. Ahora, en la lámina 4 están los días santos de la última cena con Jesús. Entonces vamos a notar que esa semana en que Jesús celebró la última cena, ¿la celebró qué día? El 14. ¿Qué estaba celebrando? La Pascua. ¿Qué se hacía en la Pascua? Se preparaba un corderito, se asaba y se comía. Entre las 3 tardes se mataba y a las 6 de la tarde se empezaba a comer. Pero dice que al día siguiente era el día de los panes sin levadura. ¿Y ese día era de qué? De reposo. Ok. Pero el día siguiente del día de los panes sin levadura, ¿seguía qué día? El día 16. El 14, la Pascua. El 15, los panes sin levadura. El 16 era un día cualquiera, ¿cierto? Pero el día 15 era reposo. El jueves. Entonces, el 14 del primer mes, Jesús celebró la Pascua. Ese día, esa semana en que Jesús usó o participó de la última cena, fue la última Pascua de Jesús. Ese día cayó, el día 14 cayó un día miércoles. Miércoles. Y el día jueves comenzaba la fiesta ¿de qué? De los panes sin levadura. ¿Pero era de qué? De reposo. Correcto, bien. Siempre que se le da la Pascua, al día siguiente era reposo. Siempre. El 14 era la Pascua, el 15 los panes sin levadura. Pero el 15 siempre comenzaba, aunque era una fiesta de 7 días, el primer día siempre era ¿qué? De reposo. Pero la Pascua cayó un miércoles. Entonces el jueves era ¿qué? Santo. Era de gran solemnidad o día de reposo. Entonces pasó el siguiente día, viernes. Y al otro día era ¿qué? Sábado. Entonces volví a ver ¿qué? Otro día de reposo. Entonces en la semana de Jesús, ¿cuántos días de reposo hubo? 2. Porque muchas veces cuando leen los evangelios no entienden que el día de reposo, que las mujeres fueron a llevar las especias pero no pudieron preparar el cuerpo y después volvieron a ir y tampoco pudieron, entonces tuvieron que ir el domingo. Hay muchos detalles cuando se lee los evangelios sobre mientras Jesús estuvo muerto. Ahora vamos a mirar en la lámina 4, allá en la 4. Estamos en la 4. El día 14 era la fiesta de la Pascua. En esa fiesta, ojo, la fiesta de la Pascua comenzaba a las 6 de la tarde del día 14. Pero se preparaba el cordero a las 3 de la tarde. Ahora, ¿por qué es importante ese detalle? Porque la cena que Jesús preparó, ¿a qué hora la comieron?
a las 6 de la tarde. Esa noche fue lo que pasó, que ahorita vamos a ver todos los detalles de lo que pasó de forma cronológica. Y a las 6 de la mañana estaban presentando a Jesús a Pilatos. Entonces, esto es importante porque cuando Jesús empezó la cena a las 6 de la tarde, con la Pascua, comieron el cordero. Entonces ahí, en ese momento, Jesús empieza a sacar unas copas, y ustedes leen el Evangelio. Entonces la primera copa representaba una cosa, la segunda copa, se hacían 4 copas, 4 brindis. Y también se comían las hierbas amargas y todo esto. Esos detalles no los vamos a ver acá. Ahora, esa noche que sucedieron todos esos acontecimientos, era la última cena. Y en el día, allí está, en el día del miércoles, ¿sí? El día del miércoles, ¿a qué horas comenzó? El día del miércoles, ¿a qué horas comenzó? A las 6 de la mañana. Porque el miércoles comenzó a las 6 de la tarde. Pasó toda la noche y a las 6 de la mañana se comienza el día del miércoles de la mañana. A las 6 de la mañana es que presentan a Jesús a Pilatos, y a las 9 de la mañana lo crucifican. A las 12 hay oscuridad sobre la tierra, y a las 3 de la tarde Jesús muere. Era la hora donde se preparaba la Pascua, donde se mataba el cordero. De esa manera, entonces, podemos ver que este día era el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. O sea, cuando Jesús es escogido por la noche, recuerdan, hasta las 6 de la mañana los sacerdotes lo trataron mal, le pegaron, lo golpearon, todo eso, y a las 6 de la mañana se lo presentaron al sumo sacerdote, a Caifás. Y eso desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde fue todo el tiempo de la crucifixión. Pero a las 6 de la tarde del mismo día, del día miércoles, el cuerpo no se podía dejar en la cruz. ¿Por qué? Porque el día siguiente era día de reposo, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces dice que un cuerpo que se dejaba en la cruz para el día de reposo quedaría como maldito. Maldito el que es colgado en un madero. Y no se dejará el cuerpo en el madero para que no quede maldito. Entonces tenían que enterrar a Jesús antes de que comenzara el día 15 a las 6 de la tarde. O sea, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, estos son detalles que son muy importantes, que usted más adelante va a decir, ya lo entendí. Luego entonces vendría el viernes, que fue en el que las mujeres fueron a comprar las especias para preparar el cuerpo enterrado de Jesús. Entonces fueron el día viernes, porque ya había pasado el día de reposo especial. Entonces el viernes ellas van y preparan y compran las especias, pero tenían que prepararlas. Y las prepararon todo el día, pero se les hizo tarde. Y antes de las 6 de la tarde ya no podían ir ¿a dónde? Al sepulcro, porque no podían preparar el cuerpo porque entraba el día de ¿qué? De reposo del día sábado. Entonces ellas volvieron a guardar las especias, esperar que pasara el día sábado, que era el día de reposo, y entonces cuando terminó el día de reposo, que era el día sábado, que comienza a las 6 de la tarde del día viernes, hasta el sábado a las 6 de la tarde, comienza ¿qué día? El domingo. Entonces el domingo de resurrección, ¿a qué horas comenzó? A las 6 de la tarde del día sábado. Entonces ahí ellas ya salieron para ir, pero cuando fueron ya no estaba. Ok.
Lámina 5. Vamos rápido para que nos rinda. Entonces aquí vamos a ver los detalles de lo que pasó. Estos son los hechos cronológicos de lo que pasó en esos 3 días y 3 noches. Entonces, el primero que vamos a ver es el día miércoles. El día 14, miércoles, que es la fiesta de la Pascua judía en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús la celebró, era un día miércoles, no era un día viernes. Entonces, ¿qué pasó? Lucas capítulo 22, 13 al 15. Vamos a mirar rápido esos pasajes. Lucas capítulo 22, versículo 13 al 15. Y aún todavía dice la gente que es que me da pereza leer la Biblia. Eso es lo rico de la palabra, que usted escudriña, usted se mete, usted busca, rumea la palabra. Lucas capítulo 22, 13 al 15. Dice así: fueron pues y hallaron que les había dicho, preparemos la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esa sería la última Pascua de Jesús. ¿Qué día? El día 14, que cayó un día miércoles a las 6 de la tarde. Listo. Marcos capítulo 1, versículo 26. Es más, hágase de a 2 para que les rinda. Marcos capítulo 1, versículo 26. Eso, Marcos capítulo 14, 1, 26. Sí. Discúlpenme ahí. Marcos 14, 1. Marcos 14, 26. Gracias. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, cuando terminó la cena, Jesús se va ¿a dónde? Al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces aquí vemos de que Jesús sale de la cena y se va para el huerto de Getsemaní a orar, donde lo van a entregar. Es donde le dice a los discípulos, oren 1 hora. Y él se fue a orar. Y cuando vino, ¿cómo los halló? Y pasó 3 veces. Hasta que les dijo, ¿sabe qué? Vámonos. Marcos capítulo 14, 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, porque era de noche. Todo esto, hermanos, pasó el miércoles en la noche. Lo interesante de esto es que eso está hablando el miércoles, el día de Pascua. Todo está estudiando el día de la Pascua, el miércoles, en la noche. Pero ¿por qué hablamos de esto? Porque
Eso está pasando entre dos fiestas judías, en la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ahora miremos lo que pasó a las 6 de la mañana. Marcos capítulo 15, versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús y le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Entonces, aquí a las 6 de la mañana están presentando es ante Pilato, no ante Caifás, sino ante Pilatos. Marcos 15, versículo 25. Y en la hora tercera, y era la hora tercera cuando lo crucificaron. La hora tercera era las 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Y crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuraban, manejando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías, salva de ti mismo y desciende de la cruz. Entonces vemos aquí cómo se están empezando a cumplir todo eso que estamos diciendo. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, solamente que se está llevando ya a cabo. Ahora leamos Marcos capítulo 15, versículo 34. 15:34. Y a la hora novena, o sea, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, ¿sí? Bueno, no me enrede, ¿usted o yo? A ver, la hora tercera eran las 9 de la mañana, la hora sexta eran las 12 del día y la hora novena eran las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué pasó? Expiró. ¿A qué hora murió Jesús? A las 3 de la tarde. ¿A qué hora se hacía el sacrificio de la Pascua? A las 3 de la tarde. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Entonces Jesús era el cordero, pero en esta ocasión no era un cordero animal, sino que él era la persona. ¿Y quién iba a hacer el sacrificio? Dios mismo sacrificó a su propio Hijo. Dios Padre fue el que le hizo el sacrificio a su propio Hijo. Juan capítulo 19, versículo 31. Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era ¿de qué? De gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces, ¿qué hicieron con Jesús? Los soldados del templo quieren quitar el cuerpo porque a las 6 de la tarde del día 15, ¿qué pasaría? Del día 14, ¿qué pasaría? Comenzaba el día de gran solemnidad, el día de reposo, que era la fiesta de los panes
sin levadura. Entonces había que bajar el cuerpo. Y entonces ellos, junto con dos personas más, creo que José de Arimatea y el otro era Nicodemo, bajaron el cuerpo de Jesús en una sábana antes de las 6. Y como no había tiempo de meterlo en otra tumba, la de la familia, porque estaba muy lejos, y ya iban a ser las 6. Entonces, ahí donde José de Arimatea dice, venga, yo tengo una aquí, cerquita, metámoslo aquí. Entonces era una tumba nueva de José de Arimatea, y ahí metieron a Jesús, y dice que fue sepultado junto con los inicuos. Marcos capítulo 15, versículo 42. Marcos 15, 42. Y cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir el centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informó el centurión y avisó y dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Ok, miren los detalles. Estamos viendo de forma cronológica todo lo que está pasando. Ahora, el día 15 comenzaba la fiesta ¿de qué? De los panes sin levadura. O sea, era un día de reposo. Y comienza en la noche del miércoles a las 6 de la tarde. O sea, no se podía trabajar, no se podía hacer nada. Y las mujeres se quedaron mirando porque no podían tocar el cuerpo, no podían ir a la tumba, no podían hacer nada. Entonces, ¿para dónde se fueron? Pues para la casa. Y comienza entonces la fiesta de los panes sin levadura. Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Solo el uno. La pregunta aquí es, ¿qué día fueron ellos a comprar las especias? El miércoles, que es la fiesta de la Pascua, en el día está crucificado Jesús, pero a las 6 de la tarde comienza la fiesta de los panes sin levadura, que es el día jueves. Entonces, como ya no se podía hacer más nada, tuvieron que esperar hasta el día viernes para ir y conseguir las especias y prepararlas. Pero no fueron ese día a la tumba, porque no alcanzaron por las especias que tenían que preparar. Ahora lea el versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, ¿cuándo? El domingo, porque tenía que esperar que pasara el día de reposo, o sea, el segundo día de reposo. Por eso este versículo no se puede leer enseguida del otro, porque dice el primero que pasó el día de reposo, y después está diciendo, y muy de mañana, el primer día de la semana. Son dos días diferentes. Entonces tuvieron que esperar un día más, el viernes, y ya pasar el Shabbat, y entonces el sábado por la noche, o sea, domingo, entonces salieron a preparar el cuerpo. Y cuando fueron, pasó algo. Versículo 3. Versículo 3, 16:3. Pero decían entre sí ellas, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis,
buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ok, Lucas 23, 56. Lucas 23, versículo 56. Mire lo que pasó. Este es como más ampliecito. Y vueltas desde el 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Versículo 24. El primer día de la semana, muy de la mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado otras mujeres con ellas. Y allá removía la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló aún cuando estaba en Galilea, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y al tercer día resucite. Entonces ellas se acordaron de esas palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, Juana, madre de Jacobo, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Eso era una gallada de mujeres, quienes dijeron todas esas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Ok, entonces ahora vamos a ver qué pasó el primer día de la semana. ¿Cuál fue el primer día de la semana? O sea, el día que Jesús. Pero ¿cuándo comienza el domingo? Por eso cuando las mujeres fueron por la mañana del domingo, ya no estaba, porque Él resucitó el sábado en la noche. Sábado para nosotros, ¿no? De noche. ¿Que para ellos es qué? Domingo, porque el domingo comienza a las 6 de la tarde del sábado. Y ellas fueron hasta las 6 de la mañana del domingo. Estas 12 horas, algo pasó. Jesús hizo algo. Vamos a ver qué pasó el domingo. Marcos capítulo 16, 2 al 5. Vamos a repetir para que lo entendamos. Marcos 16, 2 al 5. Vamos a mirar los detalles. Y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién no removerá la piedra del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. ¿Por qué? Porque Jesús ya había resucitado. Además, ya se había ido de ahí. Ya vimos eso. Marcos 16, 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, ¿qué día? Apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo de ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no creían. Pero dice acá que después se apareció de otra forma a 2 de ellos en el camino,
Vamos a mirar Lucas 24, 1 al 4. El primer día de la semana, o sea, domingo, muy de mañana, o sea, 6 de la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra, así lo leímos, y entraron en el sepulcro, pero no vieron al Señor Jesús. Entonces, perplejas, separaron dos varones allí y le dijeron, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, ya lo leímos. Entonces dijeron, no está aquí, él ha resucitado como él había dicho. Versículo 13, Lucas 24, 13. Esto pasó el mismo día. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. ¿Quién era Cleofas? Pedro. Este era Pedro. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Mire las palabras. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, ¿quiénes? Los discípulos. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ellos habían esperado 3 días y era necesario que se cumplieran, que pasaran 3 días y 3 noches para cumplirse todo lo que estaba escrito. Juan capítulo 20, 15 al 17. Juan 20, 15 al 17. Cuando María se le presentó allá en el camino, cuando salieron de allí del sepulcro, versículo 14, leamos el versículo 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el sepulturero, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Maestro, Raboní. Jesús le dijo, no me toques. Pues, o sea, esta era María Magdalena. Pero aquí ya le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y les subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces aquí Jesús le dice, no me toque. Pero 8 días después, cuando se reúne con los discípulos, con Tomás, ¿qué le dice? Mete tu dedo en mi llaga y no seas incrédulo. Estos son la forma cosmológica como hemos visto lo que pasó. Pero hay algo que usted no sabe que pasó el día de la resurrección de Jesús. Mateo 27. Usted no ha escuchado esto, aunque lo ha leído. Mateo capítulo 27, versículo 52. Voy a leer desde el 51.
He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pongan mucha atención. Aquí dice que cuando el velo se rompió en dos de arriba abajo, o sea que eso va a qué horas? A las 3 de la tarde, cuando murió Jesús. En el templo se rasgó el velo de arriba abajo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero dice que en ese momento algo pasó en el cementerio. ¿Qué pasó? Se abrieron los sepulcros de muchos de los santos. ¿Cuáles? O sea, David, Josué, todos los que decían que le guardaban los huesos, muchos de ellos. Pero se levantaron, y dice el versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Pero eso sucedió ¿en cuánto tiempo? A los 3 días y 3 noches. O sea, los sepulcros se abrieron, pero no salió nadie, sino que a los 3 días, cuando Jesús resucitó, ahí sí salieron y los vieron y caminaron por la ciudad. Confirmemos lo que dijo Pablo. Vaya a 1 Corintios capítulo 15. ¿Cierto que usted no sabía eso? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 7. Ahora miren lo que es el Evangelio. Así se resume el Evangelio. Pablo lo dijo. 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó ¿cuándo? Al tercer día conforme a las Escrituras. Y conforme a las Escrituras, el pueblo cristiano lo desconoce, porque no saben cómo fue que conforme a las Escrituras él resucitó. Eso es lo que nosotros no sabemos, y es lo que vamos a ver que pasó esas 3 noches y esos 3 días que Jesús estuvo muerto. Versículo 5. Y que apareció ¿a quién? A Cefas, que es ¿quién? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuántos se levantaron el día de la resurrección de Jesús de los sepulcros? Muchos. Hasta 500 se levantaron. Y caminaron por las calles. Y yo me imagino ese momento cómo habría sido. ¿Se imagina usted cómo habrá sido esa experiencia? ¿Y por qué no se habla de esto en Israel? ¿Y por qué no están los libros de las historias de Israel? Porque cuando se dieron cuenta que Jesús había resucitado, mandaron los sacerdotes a borrar de todos los libros la historia de alguien llamado Jesús. Por eso hoy los judíos no tienen información respecto a Jesús, sino solamente el evangelio que ellos
escribieron. Así que, ¿qué hizo Jesús esos 3 días y esas 3 noches? Eso fue lo que pasó en la superficie. Entonces Jesús, en el momento en que murió, ¿a dónde fue? Pregunto. Al seno de Abraham. ¿Qué más? ¿Alguien dice algo más? A lo más profundo de la tierra. ¿Qué más? ¿Cómo le llamamos a eso? Al Seol, al Hades, al abismo. ¿Sabe? Los cristianos no saben a dónde fue Jesús. Todos saben que fue por allá abajo. Pero hay un problema, y es que vamos a ver la lámina 6. Este fue el error, si quiere llamarlo gramatical o visual, que se cometió en la traducción de la palabra del Nuevo Testamento. Y también le digo que en el paraíso. Entonces no sabemos si se fue para el Hades, para el paraíso, para el Seol, para el infierno. Hay muchas, pero tenemos que aclarar eso para poder entender qué fue lo que hizo Jesús esos 3 días y 3 noches. Y esto es necesario explicarle. Los 3 días y las 3 noches del infierno, lámina 6. Allí está toda la gente. Toda la gente es allí. Ahora, ahí estamos mostrando a toda la gente que había sobre la tierra. ¿Sí? Yo quiero que busque Juan 3:13. Juan capítulo 3:13. Mire lo que expresó Jesús a Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quiere decir que antes de Jesús resucitar o morir, desde Adán, o mejor, desde Abel, que fue el primer muerto, nadie subió al cielo. Nadie se iba para el cielo. Eso es importante. Proverbios 15:24. Proverbios 15:24. Vamos a ver ese pedacito y terminamos. Miren lo que dice Salomón. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. O sea, que debajo de la tierra hay un lugar llamado ¿cómo? Seol, en el Antiguo Testamento. Ahora lea Job 28:5. Miremos qué decía Job. Por eso es que es bueno que traiga su Biblia de papel, a que le rinda. Job 28:5. Proverbios era 15:24. Job 28:5. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está convertida en fuego. O sea, ¿qué hay en el centro de la tierra? Fuego. Ok. Y vaya a Mateo 10:28. Mateo 10:28. La voy a leer desde el 27. Jesús decía: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os has oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Entonces, para poder comprender esto claramente, tenemos que mirar
la palabra infernus en el griego, que significa infierno. Y resulta que el error gramatical que se ha cometido por muchos años en la traducción es que los traductores, para no nombrar 3 lugares, colocaron en el Nuevo Testamento infierno, infierno, infierno. Pero usted, cuando le pregunto infierno, ¿en qué piensa? A ver, ayúdenme. ¿Qué ven? Fuego. ¿Qué más? Castigo. ¿Cómo? Ve demonios. ¿Qué más? Oscuridad. Ve al diablo con qué? Con cachos y contenedor y toda la cosa. ¿Sí o no? Pero resulta que eso no es el infierno. Entonces aquí vamos a aclarar esto y terminamos. En el Antiguo Testamento no existía la palabra infierno, sino la palabra Seol. Y en los evangelios Jesús utilizó en una epopeya la palabra Hades. Y siempre en la mayoría de las demás enseñanzas de Jesús, cuando exhortaba a los judíos, exhortaba a los fariseos, expresó fue la palabra Gehenna, que se escriba Gehenna, Gehenna. Entonces tenemos que entender esos 3 términos para terminar. El evangelio lo tomaron en la traducción, entonces cogieron Seol, Hades y Gehenna y lo llamaron infierno. Entonces siempre que usted lee en el Nuevo Testamento Jesús hablando, dice en el infierno, pero no funciona así para el cristiano. ¿Por qué? Seol, Salmo 16:10. Salmo 16:10. David, el rey David, está orando. Lo va desde el 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Seol era conocido como el inframundo. Ahora ya usted empieza a entender. Era el inframundo. Se han hecho muchas películas sobre el inframundo, ¿cierto? Como que es un lugar de ¿quiénes? De los muertos. Entonces, se define como el lugar donde van todos los muertos, buenos y malos. Todas las almas van allá, al Seol, malos y buenos. Y se repite más de 70 veces en el Antiguo Testamento. Pero no se detecta como un lugar de castigo o de fuego, porque David fue a parar ¿a dónde? Al Seol. Y él dijo: yo sé que mi Señor no dejará mi alma en el Seol. Entonces el Seol se consideraba el lugar donde iban todos los muertos sin distinción, buenos y malos, todos iban allá. Y David consideraba que era como un solo sitio, o sea, era la sala de espera. El Seol era la sala de espera de todos. Nadie más en el Antiguo Testamento sabía cómo era. Solamente David y algunos dijeron en el Seol, hasta Job también, pero no se conocía nada más, nada más. La palabra infierno inclusive no existía. Ahora, se definió como un lugar de donde nadie salía. Pero David está diciendo que yo sé que mi Señor no dejará mi alma en el Seol. Entonces era un lugar, como decimos acá, un lugar donde iban todos los muertos en el inframundo. Ahora la palabra Hades. Hades, que la pronunció Jesús una vez,
se consideraba un lugar de destino temporal. Es como una sala de espera. Era donde iban las almas a esperar algo. Pero la diferencia con el Seol, aquí ya se amplía un poquito en el Nuevo Testamento, el mismo sitio pero se amplía un poco, llamado Hades, estaba dividido en dos partes. Entonces estaba dividido en el seno de Abraham y en el lugar de tormento. Lucas 16 nos habla de la muerte de el rico y de Lázaro. Y dice Jesús que cuando ellos murieron, el rico abrió sus ojos y estaba en lugar de tormento, mientras que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Pero los dos seguían esperando una sala de espera, esperando a que algo pasara con ellos. Es un lugar temporal. Y Jesús estaba separando estos dos lugares. O sea, Jesús fue el único que dijo desde la antigüedad que ese lugar estaba dividido en dos partes y que estaba separado por un ¿qué? Por un abismo o por una cima. Los de aquí podían ver allá y los de allá podían ver acá, pero no podían pasarse. Pero ¿qué estaba pasando con el rico en el lugar de tormento? Ustedes ya estudiaron, ya leyeron la historia. Es que, ay, no tengo agua como yo. Déjame meter siquiera el dedito para la punta del dedo ahí para que me sacie de esta sed. Y el lugar, entonces, eso ya lo entendimos, el Hades, ya lo entendimos, ¿correcto? Pero ahora Jesús empieza a hablarle a los fariseos, a los escribas y a los publicanos y les empieza a decir una palabra, Gehenna. G-E-H-E-N-A. Gehenna. Y Gehenna fue un sitio que originalmente era real, era un valle, un barranco que había, y en ese valle ese valle se hacían sacrificios de parte de los reyes de Jerusalén. Escuche con atención, no se me pierda, ya vamos a ir. Se hacían sacrificios de los niños. Allá se sacrificaban los niños a Baal y a Moloch. Entonces, años después, en Jerusalén, ahí en la afuera de Jerusalén, y años después, en las mismas afueras de Jerusalén, en ese mismo lugar, entonces empezaron a echar toda la basura de la ciudad. Entonces había unas personas que estaban encargadas día y noche de echar fuego allá para quemar ¿qué? La basura. Y ahí a eso se refería Jesús con Gehenna. Entonces Gehenna representa el juicio final, el castigo eterno, el lugar de destrucción eterna o castigo final. Y el valle de Gehenna lo utilizaban los reyes en ese tiempo, como le decía, para ya botar la basura y quemarla, y eso era día y noche, y era el crujir de dientes. Entonces luego se convirtió en ese lugar de basura, y este era un barranco en el Idón, se llama, y se quema en fuego día y noche. Y Jesús utilizó esta comparación para que sus oyentes entendieran a qué se refería cuando él decía palabras como esta. Mateo 5:22. Y terminamos. Por eso vamos a partir esto en 3 enseñanzas. La próxima semana vamos a ver la segunda de lo que ya pasó esos 3 días y 3 noches. Usted ya entendió la primicia. Mateo 5:22. Mira lo que decía Jesús.
Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, al Gehenna, no al Hades. Gracias. Por eso los juicios que Jesús hablaba eran de el lugar de infierno, de tormento, era más bien el lugar de azufre y fuego. Eso es lo que se conoce en Apocalipsis como el lago de fuego, y fue lanzado al lago de fuego el Satanás. Entonces el lago de fuego no está en la tierra, es donde se le va a hacer el juicio final a todas esas almas que hoy están en ese lugar de tormento que está a 6,000 kilómetros abajo de la tierra. Todos los que no recibieron a Jesús están allá, en el lugar de tormento, en el Hades. Y en el seno de Abraham, ¿quién hay? No hay ninguno, porque algo pasó. Entonces la próxima semana vamos a ver qué fue lo que pasó y cómo fue que recogió toda esa gente que estaba en el seno de Abraham y por qué lo hizo. Por eso es tan importante los 3 noches y los 3 días. Amén.